Se dará inicio a la primera parte del evento con la presentación del expositor de la ponencia de esta noche y previamente haremos una lectura breve de su hoja de vida. El doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackay es un jurista e internacionalista, abogado y magíster en Relaciones Internacionales y Comercio. Es miembro titular de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, es miembro de número de la Academia Interamericana de Derecho Internacional y Comparado, es miembro de la Asociación de Juristas de Iberoamérica y presidente del Comité Asesor del Comité Internacional para el Diálogo y la Paz, con sede en Buenos Aires, Argentina. Es doctor honoris causa por diversas universidades. Ha publicado 8 libros en materia de Derecho Internacional y Política Exterior. Es un reconocido conferencista internacional. Fue observador internacional del plebiscito del Acuerdo de Paz en Colombia en 2016, del proceso de elecciones en ese país en 2022 y del sufragio electoral parlamentario en Venezuela en 2015, entre otros. Las distinciones que ha recibido son las de la Orden del Sol del Perú, la Orden de José Gregorio Pasoldán y la Orden por Servicios Distinguidos, todas ellas en el grado de Gran Cruz. Y recibió también la máxima condecoración Vicente Morales Duárez del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Hoy tiene a cargo la conferencia El legado de las gestas de Junín y Ayacucho para la política internacional contemporánea. Queda en el uso de la palabra el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackay. Honorable presidente del Centro Peruano de Estudios Históricos Militares de nuestra patria, General Juan Urbano Revilla y mejor amigo. En su nombre, a todo el glorioso ejército peruano que este año jubilar está en verdad en una etapa extraordinaria de su lucidez bicentenaria, como decía Basadre, porque celebramos eso, el bicentenario de Junín y Ayacucho. Señor presidente de la Asociación Bicentenario Raúl Chaname Orbe, honorables académicos que me acompañan en la mesa de honor, honorables presidentes de las instituciones patrióticas de la patria, que me dispensan con su presencia en esta hermosa tarde del mes de julio. Señor Carlos Ibáñez, miembro de la Embajada del Reino de España y querido amigo, gracias por estar aquí. Mi saludo a todos y cada uno de los historiadores, intelectuales que están congregados en este aposento episodio de la historia del siglo XX, creado, fundado, hecho a la vida con esta casa en 1944 durante el gobierno de Manuel Prado. Señora Carmela Orbegoso, heredera directa de esa figura estelar del militarismo del siglo XIX, que fuera Luis José de Orbegoso, y con la familia que la acompaña. Amigos académicos, intelectuales, miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú, amigos míos que hoy me acompañan
doctor Alberto Ruiz y señora Liliana y dos de mis tres Marías, María Fernanda y María Luisa, que me acompañan, amigos todos. Quiero decirle, presidente, que yo me siento extraordinariamente feliz de volver a este centro donde en algún momento fui ungido como miembro de número y también miembro de número del Instituto Ramón Castilla. Me siento feliz porque en mi memoria solamente volver a este espacio, claustro del militarismo y del pensamiento militar, me evoca a figuras estelares con las que crecí en la Cancillería de la República, como Gonzalo Fernández Puyó, el embajador que fuera como mi padre, y que me trajo aquí. Yo le agradezco la invitación que usted me ha formulado para disertar sobre el legado de las gestas de Junín y Ayacucho para la política internacional contemporánea, un título que me permití sugerir en el marco de las actividades que realiza el Centro de Estudios Históricos Militares del Perú con las asociaciones con las que ha venido trabajando, y muy bien en este marco, en este sentido. Yo quisiera comenzar mi exposición. No voy a hacer una retórica histórica porque el objeto de mi exposición es un ida y vuelta entre la historia y el presente, porque la historia sirve para eso, para fijarnos en el presente. Y claro, celebramos el año del bicentenario del 6 de agosto de 1824. La famosa Batalla Blanca, la batalla de las espadas, la batalla que iconizó a los hombres y mujeres que habían venido de las dos corrientes libertadoras. ¿Cómo no? La primera, la de San Martín, que partió desde Buenos Aires, Mendoza, cruzó los Andes, perdió en Cancha Rayada, pero venció en Chacabuco y Maipú, y luego se vino para aquí el Perú. Y la del norte, con Simón Bolívar, triunfante desde Maracaibo, triunfante en la Gran Colombia, que llega al Perú. El primero como protector y el segundo como dictador. Los dos figuras preclaras junto a Bernardo O'Higgins, el tercero, el triunvirato, al cual el bicentenario de Junín y Ayacucho no puede estar exento en su ratio de análisis y de reflexiones. Junín y Ayacucho fueron extraordinariamente estelares, pero no se hicieron en un momento ipso facto. Junín y Ayacucho no fueron hechos solamente por un acto devenido, por supuesto que del fragor, sino que fueron la consecuencia de un proceso en el que la historia misma nos ubicó con España. La España de los Reyes Católicos, la España de los Habsburgo, la España de los Borbones. Una España que se inserta en América y en el Perú y que hace de su epicentro geopolítico Lima para llevar adelante todo un proceso. Esa España a la que hay que querer y mucho, porque el sincretismo cultural, político, histórico que nos dejó España ha sido extraordinario, grande, y no me cansaré de decirlo. Pero en las entrañas de la presencia española fue germinando ese proceso de disociación que sucede siempre con los pueblos, presidente. Por eso surge
la figura de José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II, cacique de Tungazuca, Surimán y Pampamarca, que fue extraordinario para poder generar una visión ontológica de lo que significa la dignidad frente a los abusos de un corregidor. ¿Cómo no? Nunca en su mente una expresión secesionista, porque nunca hubo en el Perú secesionismos, solo separatismo. Y entonces, con su aquiescencia, la primera idea que yo quiero centrar en mi alocución, honorable presidente, es, a la luz de lo que le ha pasado al Perú en los últimos 2 años, que se habla de separatismos, ubiquemos el concepto exacto. El Perú no ha tenido nunca, sino solamente en el proceso de desmembramiento de España, el separatismo histórico, lógico, que vino luego de Túpac Amaru II, los levantamientos, los Payardelli, los hermanos Angulo, Mariano Melgar, Francisco Hugo de Sela, todo ese proceso ulterior, separatismo, desvincularnos de España, que es distinto al secesionismo. La intendencia de 1795 en el Perú, que reincorpora Puno, no fue separatista, por favor. No fue secesionista, por favor, fue integracionista. Por tanto, no deberíamos hablar de secesionismos o de separatismo, sino más bien de una porción secesionista dislocada en el sur del Perú que no entiende. El Perú nunca ha sido secesionista. Al contrario, hemos sido extraordinaria y lúcidamente un país de la integración. Pero nos separamos de España. Ahí está la carta de los españoles americanos de Juan Pablo Vizcarra Guzmán. Ahí está el famoso manifiesto de Cartagena de 1812. Ahí está la carta de Jamaica, las dos, 1815, las dos, de este enorme, la más importante, en mi juicio, figura del son politicón del comienzo del siglo XIX, que fue Simón Bolívar. Y todo este proceso de precursores y de próceres que advinieron en el Perú. Claro, en un momento que, mientras Europa acababa de pasar ese proceso en el que se había producido el disloque entre el absolutismo del antiguo régimen y la aparición de las ideas innovadoras de la Ilustración, que contrastaron contra el despotismo ilustrado. Ahí están presidente Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Diderot, D'Alembert, los grandes exponentes de este liberalismo del siglo XVIII que contagió a gran parte de América y gran parte de Europa, gran parte del mundo. Y en ese contexto estaban al norte México y al sur el Perú, los núcleos centrales de la presencia española, y entonces se forman las juntas de gobierno. En el Perú nunca hubo junta de gobierno porque aquí estaba todo el epicentro del poder español. Y en ese marco, por eso es que se producen las dos grandes corrientes libertadoras. Y en ese contexto, la confluencia de un lado de la geopolítica del sur, el famoso plan continental de don José de San Martín, y por supuesto la visión anfictiónica del proceso de Panamá, el Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826 que lleva adelante Simón Bolívar, como no, que es el proceso más remoto de lo que ha significado luego el Congreso Panamericano de 1891 y finalmente el 30 de abril de 1948 con la creación en Bogotá de la Organización de los Estados Americanos. ¿Cómo no me voy a acordar de esa fecha si coincide con la fecha del cumpleaños de mi esposa?
De manera que, señor presidente, la plenitud del proceso histórico que se alza fue lúcida, extraordinaria, grande. Una España que juntamente con un proceso hacia adentro de un Napoleón Bonaparte que había socavado los cimientos pétreos de lo que significaba la visión monárquica, el absolutismo, que luego en el Congreso de Viena van a acabar con el propio Napoleón Bonaparte, aquel Congreso de Viena de 1815, que es la conspiración de las monarquías absolutas para acabar con Napoleón. Claro, sus 100 días en la isla Elba luego terminan en Santa Elena, donde finalmente expira, pero logrando un proceso importante, porque para algunos el republicanismo, para otros el liberalismo, lo que fue la democracia que había sido ya estelarmente puesta durante el proceso de la independencia de los Estados Unidos de América, todo lo que fuera contrario al sistema monárquico, ese fue el contexto. Y aun cuando acaban con Napoleón y las monarquías absolutas vuelven al poder, y que en España se había fijado en 1812 la PEPA, la Constitución, que Vicente Morales Luárez, el peruano que llegó a ser presidente, la cultivara para sí. Aún con todo eso, la España de ese momento y toda la Europa eran la España de las epopeyas carlistas, y era la España con la Francia y la Italia y toda la parte del viejo continente ruralizada, que no se dice o se dice muy poco, frente a una Inglaterra que era una superpotencia en pleno proceso de la revolución industrial, que había socavado otros cimientos pétreos desde los tiempos de los Tudor y que había llevado adelante, mientras la Europa de Londres era fundamentalmente de crecimiento, de avanzada, de desarrollo. La del continente todavía estaba a merced a un proceso que necesitaba varios impulsos, como fueron luego la revolución de 1830 y la de 1848. Pero este proceso histórico, yo rindo homenaje en este recinto, supone, como lo decía Basadre, los primeros, los titulares, los que van a emerger como la plataforma primaria de la política exterior peruana y la política internacional, es el militarismo de la victoria. Eso explica por qué tuvimos presidentes militares. No es que los militares por el capricho se hicieran del poder, no. Era la secuencia lógica de un proceso de desconexión de España que tenía que hacerse con un proceso militar. Por eso Junín y Ayacucho son dos gestas en su esencia por antonomasia militares. Y como gestas militares tienen una enorme repercusión, porque el mayor legado que le produce luego, el 9 de diciembre de 1824, la capitulación de Ayacucho, el concepto preclaro de la rendición, pero no por la cobardía, sino por la aceptación del nuevo statu quo que se abría para los países. ¿Qué significaba eso, señor presidente? Que se alzaban dos conceptos que van a ser la base del derecho internacional contemporáneo hasta el día de hoy. El concepto que venía del virreinato, del luti possidetis de jure, poseer a posteriori lo que se tenía por la Real Cédula de 1804. Y la libre determinación de los pueblos, la base del referéndum, de los plebiscitos, de la consulta popular, de todo lo que ha significado finalmente la participación ciudadana, que hoy día vemos bastante. Y claro, todo este proceso hizo fuerte a un país que se alzaba en medio
de un siglo XIX que buscaba el fortalecimiento del Estado-Nación. Señor presidente, cuando el Perú adviene a la República, es un Estado westfaliano como el día de hoy. Porque por alguna razón se explica cómo nuestra historia bicentenaria de la política exterior ha estado dedicada al cuidado del jus territoriale, el derecho del territorio, el suelo donde estamos. Por eso saludo y felicito la rápida reacción que ha tenido el gobierno del Perú hace exactamente 24 horas para emitir un comunicado y rechazar de manera directa, sin aspavientos, una pretendida, absurda aseveración de un funcionario de soberanía territorial de la Cancillería de Colombia, país hermano, amigo, al que queremos tanto, pero que tenemos que tener distancia cuando se trata de la soberanía del Estado. Sistema westfaliano, por la paz de Westfalia, que acabó con la guerra de los 30 años, los países nos dimos cuenta que había que respetar el territorio del suelo, jus territorial. Hace menos de un mes, por solamente 3 metros, que se pasó la colocación de los paneles solares argentinos en territorio de Chile, el presidente de Chile, Gabriel Boric, salió a protestar y a decir que aunque sea 1 centímetro el territorio se cuida, se protege, y eso es lo que debemos hacer siempre, proteger la intangibilidad del territorio. Sin ninguna actitud timorata, carácter para la República en la vida internacional. Hemos tenido una etapa asignada por el proceso monotemático del proceso de la política exterior peruana, dedicado fundamentalmente al tema de las fronteras. Nuestros diplomáticos han estado abocados al tema de fronteras. Cuando yo llego a la Cancillería, muy joven, casi adolescente, muy joven, el tema estelar era fronteras. Y se arregló el problema de las fronteras con Ecuador por el Acta de Brasilia del 26 de octubre de 1998. Y se instaló el histórico Plan Binacional de Integración Fronteriza, que alguna vez en una cena le dije al presidente Rodrigo Borja en su casa: presidente, hemos alcanzado la integración. Y me dijo: eso es verdad, y hay que decirlo siempre sin mezquindad. Y porque el 27 de enero del año 2014, un fallo de la Corte Internacional de Justicia selló para siempre cualquier problema marítimo entre el Perú y Chile. De manera que el más importante legado de Junín y Ayacucho en términos de fronteras lo estamos viendo el día de hoy, ese cuidado irreverente de lo que significa la intangibilidad y el principio de inviolabilidad de las misiones diplomáticas. Pero me preocupa, presidente, que en pleno siglo XXI, a la luz de lo que nos dejó Junín y Ayacucho, de una España que supo firmar el acta y se retiraron, me preocupa que haya todavía en el medio del derecho internacional algunos países que no han sabido contemplar el principio de inviolabilidad de la misión diplomática, como ha pasado con la Embajada de México en Ecuador, que es un retroceso flagrante de la paz y del sistema westfaliano al que me estoy refiriendo. Por eso es importante lo que estamos diciendo, no solamente quedarme en el año 24.
Desde esa perspectiva, en consecuencia, nos hemos alzado con un militarismo, como decía Basadre, estelar, importante, que nos hizo pasar por el directorio de mi banco. Difícil directorio, complicado, hasta que surge la figura más estelar que nos dio la República. Ramón Castilla y Marquesado, presidente. El mayor estadista que ha producido la República en el siglo XIX. Aquel que nos enseñó la visión de un país previsor, preventivo. Pero inmediatamente vino José Rufino Echenique, el presidente de la bancarrota fiscal, que en vez de llevarnos a un proceso de previsión, de proyección, de perspectiva, se gastaron el guano, el dinero del guano y del salitre, no compraron nada para el país. Y mirando incluso que a portas venía la tesis de Diego Portales y la formación ulterior de la visión expansionista que tenía Chile, al mirarse al espejo geopolíticamente y creerse que así como estaban no eran nada, y fueron a la conquista de Atacama, de Tarapacá, de Arica y hasta de Tacna. Y eso Basadre llamó, presidente, la primera prosperidad falaz. Y vengo diciendo en mis columnas, en mis escritos y en mis declaraciones, cuidado con la segunda prosperidad falaz que le puede pasar a la República. En estos momentos el Perú vive, presidente, cerca de 30 años de bonanza económica, porque no es resistible decir que no la hay. El precio de los metales ha elevado por las nubes y tenemos traída la cifra el día de hoy, 73.000 millones de dólares en las arcas del Estado. Y las pugnas como en los tiempos de mi banco, las pugnas como en los tiempos cuando se inició la República con José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, las mismas pugnas que hoy gobiernan entre el Congreso de la República, la Junta Nacional de Justicia y en el medio del Tribunal Constitucional, presidente, es que se repite, como decía Basadre, el libreto de la historia de un país que no sale y queda desencantado sin poder entender la madurez de su proceso histórico. Por eso, el proceso mismo que a los peruanos nos condujo a una etapa complicada y compleja en los años 80 de crisis económica acabó. Y hoy día la crisis del Perú es una crisis fundamentalmente política, no económica. Si no tuviéramos crisis política, nadie nos pararía y seríamos un país en verdad vanguardista. Pero nos espera, presidente, un proceso geopolítico extraordinario, aquel que seguramente visibilizó Simón Bolívar en su visión del Congreso anfictiónico al que me he referido, el proceso integracionista. Claro, hoy día hablamos de la cuenca del Pacífico, hoy día hablamos de la geopolítica del Perú hacia el mundo, de la aparición de Chancay. La gran pregunta entonces que nos hacemos es, ¿cuál es la plataforma de Estado sobre la geopolítica de Estado que el Perú necesita el día de hoy, por el que se fajaron en Junín y en Ayacucho los peruanos, apoyados por argentinos, por chilenos, pero sobre todo por gran colombianos y venezolanos? ¿Cuál es esa plataforma? Pregunto en voz alta, presidente, a pocos días de celebrar el 203 aniversario de la independencia del Perú. Por eso, el concepto del valor, de la fuerza de un país que había sido vencido en una guerra, no lo he visto. Basadre decía, ese es el gran problema de los peruanos, que no nos hemos alzado para mirarnos distintos, habíamos sido derrotados. No digo cobardías, por supuesto que no, porque tuvimos los héroes que nadie tuvo,
y como siempre he dicho, que el Perú los tuviera es como un país con héroes y con alma, porque un país sin héroes es como si no tuviera esa alma. Y nosotros los tuvimos en enormes cantidades, en una guerra que nadie quiso, pero que se produjo por esa proyección geopolítica. Y lo digo en voz alta al pueblo hermano y amigo de Chile, que hoy tenemos una mirada distinta, pensando los dos en la proyección geopolítica en el marco de APEC y en el marco de la Alianza del Pacífico, hoy alicaída. En esa construcción, permítame, presidente, en ratio de queja como Manuel González Prada, decir qué es lo que le pasa a la patria. Y en este recinto, donde los militares del siglo XIX y del siglo XX fueron figuras epónimas que le dieron al Perú, en verdad, brillo estelar en su proceso de alzamiento con liderazgo internacional. ¿Cómo no? La gran pregunta es, ¿qué es lo que le pasa a la patria que no despega? Porque las generaciones están creciendo y viendo un país lleno de pugnas. Eso no es posible. Desde este epicentro del pensamiento militar, alzo mi voz de queja para decir cómo es posible, como sostenía Basadre, que sigamos teniendo una clase política mediocre. No lo existe la historia del Perú, que es rica desde los tiempos precolombinos. Si España había creado el mercantilismo, el intervencionismo y el monopolismo como ratios de su visión económica transatlántica, nosotros, que somos un país bicentenario, presidente, no tenemos una política económica y una visión de Estado, no digo transatlántica, digo pacífica, digo ecuménica, digo global, con la misma visión que Marco Polo, con la que yo propuse en su momento cuando canciller del Perú al presidente de turno, Pedro Castillo, que el Perú inaugure la ruta Chasqui en el sistema internacional. Y ahí está mi proyecto, para que el Perú se pueda alzar, buscando los espacios que corresponden. Pero Junín y Ayacucho, presidente, fueron estelares importantes porque buscaba la unidad, así como hablaba de este proceso integracionista. Me permití en el 2006 empezar a trabajar duro, fuerte y parejo mi visión sobre la patria andina. Cuando llegué al Parlamento andino como asesor, el doctor Chenomé me reemplaza luego. Cuando llego como asesor, le planteo a los parlamentarios andinos, entre ellos a Gustavo Pacheco, a Fernando Arce, entre otros, de hacer realidad la patria andina. Se lo había dicho al presidente, también presidente Castillo, es decir, hacer que Chile vuelva a las entrañas del acuerdo de Cartagena, del pacto andino, como una reivindicación del esfuerzo que se había hecho en Junín y Ayacucho. Chile hoy día es un país asociado y perfectamente puede volver, porque además quiere volver. Y que vuelva a Venezuela. Pero como le dije en su momento al gobierno al que pertenecí como ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores, la Venezuela de la democracia, no la de la dictadura, como las elucubraciones que se hacen el día de hoy para análisis de lo que va a pasar el 28. ¿Cuál análisis, presidente, si todos sabemos que el 28 de julio el señor Nicolás Maduro otra vez terminará burlándose de los venezolanos, de Sudamérica, del mundo entero, porque seguirá perpetuándose en el poder? Por eso, cuando vuelva la Venezuela democrática, a la que tenemos que tener una mirada ontológica, el ser de los venezolanos, que se tiene que hacer en algún momento realidad,
Y en esa visión de la patria andina, presidente, la incorporación por primera vez de Argentina, tierra querida, linda, la he disfrutado mucho cada vez que voy con mi esposa, nos han tratado tan bien. Que viva Argentina por esa visión que tiene el país en su grandeza, por el pueblo que tiene, que se cree a sí mismo como los que forjaron la Revolución de Mayo, que hemos celebrado recientemente el 25 de mayo. Argentina atravesada por los Andes, ¿cómo no va a estar en la comunidad andina? Y entonces yo digo, ¿por qué no buscamos que haya, hoy que hablamos de bloques, la fusión, no digo la fusión política, estructural, entre lo que es el Mercosur y la comunidad andina ensanchada? Tenemos que pensar en grande, presidente, como pensaba Simón Bolívar, como pensaba San Martín, como pensaban todos y cada uno de los que murieron en Junín y en Ayacucho por ver la América libre, por ver esa América libertada en los tiempos en que además se aderezaba la corriente de Monroe, América para los americanos. Y en esta visión, presidente, a los peruanos nos corresponde tener una mirada lógica del derecho internacional contemporáneo. Si fuimos parteros de un proceso que llevó a la creación de la OEA, y así como hemos tenido cartas que nos han precedido en la construcción de la América, como la Carta de Jamaica a la que me he referido, el Perú es autor de la Carta Democrática Interamericana. 11 de septiembre de 2001, autor Perú, le da a América la carta que sella el respeto impoluto, incólume de lo que es el régimen democrático, que debe ser siempre asumido en su esplendor por todas las democracias del sistema internacional panamericano. Esa democracia que tiene que defenderse y que ningún sistema supranacional puede osar intervenir, interferir, penetrar en el derecho nacional, como lo acaba de hacer la Corte Interamericana de Derechos Humanos, osadamente pidiéndole al Estado peruano, presidente, que no apruebe una ley en el Congreso, cuando todavía era proyecto, e incluso si fuera proyecto, nada, no puede penetrar, porque hasta Hans Kelsen se podría levantar de su tumba para llamar la atención. ¿Qué tal osadía? No corresponde al derecho internacional panamericano una intervención de esta naturaleza, quebrando todos los estándares. Me preocupa, presidente, que el derecho internacional panamericano se haya puesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en ese vector de inconsistencia. Necesitamos los peruanos una política nacional clara, profunda, recta. Por eso saludo la reciente carta que ha enviado la jefa de Estado a la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para decirle que en el Perú hay democracia, hay soberanía, hay jurisdicción, hay competencia y que no pueden penetrar en el Estado peruano. Eso no se puede hacer. Y ha ido la carta acompañada por la firma del presidente del Congreso de la República y en mi columna de mañana, que se los digo, en verdad, en el rigor solamente debió ser la firma de la presidenta, porque ella jefatura del Estado y porque tiene el monopolio de la política exterior, y en todo caso llevar la refrendación del ministro de Relaciones Exteriores, que es el que debió asesorarla en ese tema, pero lo hizo el presidente del Congreso, y yo he dicho que eso no está mal, porque suma, porque coadyuva, pero es absolutamente clara, válida, no como lo que están diciendo en las redes en las últimas horas, que es inválida. Es absolutamente jurídica, absolutamente válida. Y porque además en esa carta
dejamos muy clara la posición del Estado peruano, que en el Perú jamás, presidente, hubo un conflicto armado interno, nunca ha habido. Porque la naturaleza del conflicto armado, de acuerdo con las reglas del derecho internacional contemporáneo, las del DIH, significa que es el acto donde hay casus belli, donde hay un conflicto entre dos partes que tienen la naturaleza reconocida por el derecho internacional como sujetos. Y porque además su situación se vuelve plana porque son combatientes. Nunca Sendero Luminoso y el MRT han sido combatientes, presidente. Son grupos terroristas y nunca han sido sino delincuentes para el Estado peruano. Y eso hay que dejarlo claro. No usar el concepto de conflicto armado interno porque eso confunde, menoscaba, debilita. Y por eso yo respaldo como ex canciller del Perú la misiva que ha enviado la jefa de Estado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su partner, que es la Comisión Interamericana, las dos llenas de sesgo. Porque nunca he visto cómo le dedican un solo párrafo a un policía quemado, vivo, durante las protestas de hace 2 años. Y los casos de abuso deben ser investigados, ¿cómo no? Pero 99 páginas dedicadas a señalar a los militares de nuestra patria y a los policías de nuestra patria prácticamente como corresponsables, como criminales. ¿Qué es esto, presidente? Hay que alzar la voz. Nos ponemos medallas para levantar la voz. Como usted lo hace, presidente, doy fe de la fecundidad de su voz, de su vocación, dándole vida a este centro, que es, repito, el epicentro del pensamiento militar de la patria. Y porque además, lo que nos deja el bicentenario de Junín y Ayacucho es ese respeto irrestricto de la lógica jurídica, de la prescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y crimen de guerra. Es decir, estoy absolutamente de acuerdo con que el gobierno del Perú, mejor dicho, el Parlamento del Perú, del Estado peruano, haya aprobado una ley por la cual solamente valen desde el momento de la vigencia, como dice la ratio legis, la razón de la ley, que cualquier estudiante del primer año de derecho lo sabe, porque no se puede imputar a nadie lo que no existe en el derecho. Porque la anotación del acuerdo sobre imprescriptibilidad, que dice que no tiene ninguna, no considera las fechas hacia adelante o hacia atrás, es siempre desde el momento de la vigencia. Es decir, si el Perú firmó en el 2002 y alguien comete un delito en el 2005 y se denuncia en el 2030, entonces sí va para atrás, pero al 2005, porque en el 2002 recién es vigente, no hacia atrás. Porque si no, entonces, presidente, como están queriendo algunos sectores en el país, entonces tendremos que juzgar a las almas benditas de Junín y Ayacucho, porque esa es la razón. Eso no existe en el derecho internacional. Y tenemos que, por el salvamento de la patria, decirlo siempre en voz alta. Y porque el bicentenario de Junín y Ayacucho nos dio, presidente, la luz verde para creernos en nuestro mestizaje. Y en esto sí tengo que ser crítico, absolutamente crítico. Porque somos un país que seguimos siendo fracturado. No hemos salido del ostracismo, del complejo y del prejuicio. Y ese es el más grave problema que el Perú tiene para enfrentar su vida en el futuro. No el económico, no el político, sino el personal que está en las entrañas del alma. Cuando no estamos bien formados, crecemos acomplejados. Y por eso venimos todos en pugnas
y otros con mediocridad frente al otro, porque el otro habla mejor, habla bien, pinta mejor, escribe mejor, tipea mejor, las mediocridades que hay en el mundo en el que vivimos. Lo que nos enseñó precisamente Basadre, cuando lo llamó incendiarios, congelados, es decir, aquellos que no contribuían con la esencia del Perú. Pero estamos a puertas del acto sublime que fue un legado antes que bolivariano sanmartiniano, la firma del 15 de julio de 1821 del Acta de la Independencia, el acta del momento de jure ab solemnitatem, que ha traído, por supuesto, un enorme proceso jurídico hacia adelante, sin el cual no se hubiera producido nada. El país, presidente, vio en el proceso de Junín y Ayacucho cómo un país se comenzaba a alzar. No fue fácil para la República en su vida internacional. Rindo homenaje a José Gregorio Paz Soldán, el arquitecto de la diplomacia peruana, como otros arquitectos que hemos tenido a lo largo y ancho del siglo XX, como Víctor André Belaúnde, como el canciller principista Raúl Porras Barrenechea, como el presidente de la República, enorme tribuno de la Corte Internacional de Justicia, José Luis Bustamante y Rivero, y como otras figuras preclaras como la reciente Javier Pérez de Cuellar, iluminado como secretario general de las Naciones Unidas. El techo es muy alto para el país, muy alto para su vida política internacional, a la que le espera y le imprime el carácter que se requiere, que se exige para un país que tiene mucha historia, una sociedad precolombina. El sincretismo con la venida de España produjo el mestizaje, ese mismo mestizaje que luego del gran debate de Aquiles de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas sobre la dinámica del estado de naturaleza del indígena, recién los mestizos se dieron cuenta del valor de la raza, pero el valor de la raza por sincretismo que nos hizo los peruanos distintos. En ese marco, presidente, y permítame ir acabando, decir que el Perú en su vida ecuménica y estelar del siglo XXI necesita recuperar el liderazgo que ha perdido, sin complejos, sin pérdida de tiempo, con una política del pragmatismo, no del empirismo, del pragmatismo, fundada en la teoría, que nos incorpore al sistema internacional como la OCDE, que permita que el Perú pueda tener más tratados de libre comercio, que permita que el Perú pueda entrar en las grandes ligas de las Naciones Unidas, donde no estamos. Presidente, el año pasado estuve en las Naciones Unidas, ahora vuelvo a Nueva York y volveré a decir lo mismo. El Perú tiene que tener presencia internacional y el espacio del multilateralismo no hay que temerle, no hay que ser superpotencia para el multilateralismo, solamente hay que tener la vocación por hacerlo y las venas de Francisco García Calderón, el presidente de la Magdalena, que fuera llevado preso a Santiago de Chile por rehusarse a firmar justamente el Tratado de Ancón que el 20 de octubre de 1883 firmara Miguel Iglesias. En ese contexto y en ese marco, presidente, y sigo acabando, necesitamos que el Perú tenga la política portuaria que no tiene. Y en su visión de la política portuaria, presidente, el Perú se alce, en verdad, no solamente con China,
Yo creo en la majestad de la geopolítica del equilibrio que me enseñaron mis maestros en la Cancillería. Es decir, buscar otros espacios para que el marco de influencia en el que está el Perú no termine deteriorado como le pasa a Ucrania con Rusia, precisamente por no tener equilibrio. Cuidado con eso. Hay que mirar con realismo político, que es lo que a mí me gusta en mis clases a mis alumnos decirles. No soy un profesor del romanticismo, sino del realismo político, presidente, como los que estamos aquí. Queremos lo mejor para la patria. Y por eso, en este espacio, que es un monasterio, por eso a mis hijas que me acompañan desde que vienen creciendo, para que cuando yo no esté, le digan a sus hijos que su abuelo nos dejó el legado del imaginario que usted hace con los suyos, que el doctor Chalamé hace con los suyos y que los doctores honorables miembros de la mesa hacen con los suyos, dejarle a nuestros hijos el imaginario que le falta a los peruanos para ser un país de avanzada, vanguardista, que pudiéramos tener no una impronta como la del pasado, pero que no desaprovechemos como lo hicimos. No obstante decir que el 27 de enero de 2014 tuvimos una victoria jurídica en la Corte de La Haya, pero no hemos sabido aprovechar la victoria para el imaginario de la victoria, que era la compensación histórica frente a la derrota militar, la victoria jurídica que el Perú necesita el día de hoy. A las nuevas generaciones, que no somos nosotros, que somos parte, entiendo, asumo, la gran mayoría de la generación de la década perdida, los que crecimos haciendo cola para comprar el pan, mantequilla, 7 u 8 panes de mantequilla, pan con mantequilla, y estudié en San Marcos con un cuáquer con plátano para durar todo el día, como lo hacían nuestras viejitas, nuestras madres. Esa generación de la década perdida exige el día de hoy a los jóvenes de hoy aprovechar todo lo que tienen para que sean los forjadores del Perú del mañana. Ese fue el sueño de los peruanos y de los que lucharon en Junín y Ayacucho por el bicentenario. Honorable presidente del Centro de Estudios Histórico-Militar en el Perú, al que me honro en pertenecer, y en usted mis felicitaciones por ponerle al año 2024 la connotación de jubilar, y ojalá que pudiéramos tener una publicación donde estemos todos, no hay que dejar a nadie, todos, porque el pensamiento jubilar debe ser ecuménico, todos debemos estar, nadie puede quedar afuera, todos tenemos que participar. Decirle a usted, presidente, que en este recinto del pensamiento militar, pero de la democracia, decirle que tengo en mí mismo la vocación de contribuir con la democracia de nuestra patria y defendiéndola para que no haya elementos exógenos que quieran acabar con ella, como se quisieron hacer en los primeros tiempos, que nos fue difícil salir en los primeros tiempos de la vida republicana del siglo XIX. El Perú del siglo XXI quiere y necesita de nuestro talento, de nuestro aporte. Estoy persuadido, presidente, que vamos a conseguir el cometido con fe, con optimismo, pensando siempre en los enormes valores que aprendimos de las tesis agustinas, de las guerras justas, de la bona fide, de las tesis tomistas, de la ratio, de la razón que luego recogen Manuel Kant y que desarrollan todos los grandes positivistas del siglo XIX y XX y los sociólogos que han todos tenido un espacio preclaro en nuestra historia bicentenaria. A usted, presidente,
y a todos y cada uno de ustedes, honorables amigos, al presentarles una visión de lo que fue el legado de Junín y Ayacucho, materializado en la historia presente, mi saludo, mi regocijo, mi gratitud, mi respeto y mi reconocimiento. Muchísimas gracias. Acto seguido, invitamos a la concurrencia a formular las preguntas que estimen conveniente en relación con el tema que se acaba de exponer. Distinguido orador, os felicito por su eminente y máxima coherencia que acaba usted el día de hoy ilustrarnos a todos los presentes. Le habla el coronel de Ingeniería Víctor Roberto Andrea Valverde, miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Mi pregunta, después del mensaje que nos dejó Junín Ayacucho, es ¿por qué para el Perú TLC y no para el Perú una Unión Americana? Esa es la pregunta. ¿Por qué TLC? La última parte, ¿por qué para el Perú? TLC y no Unión Americana. A ver, el sistema económico internacional hace que hoy día funcionen los propósitos para liberalización de bienes y servicios. En otras palabras, menos barreras económicas. El objeto central de un tratado de libre comercio es alcanzar el arancel cero. O sea, donde no nos cueste los procesos de importación y de exportación. Pero eso hay que hacerlo por bloques, que es más eficaz y efectivo. Cuando más se ensancha, en verdad, eso se atomiza. Por eso la Alianza del Pacífico, yo siempre digo, la Alianza del Pacífico es una suerte de super TLC, porque es de 4, es la octava economía del mundo. Claro, hoy está menoscabada políticamente, pero económicamente ahí anda. Yo creo en la unión del panamericanismo como Alberto Ulloa Sotomayor, el más grande internacionalista que ha producido el Perú. El panamericanismo que no se practica. Algo así como le decía a los árabes hace poco cuando venía del África, ya no se practica el panarabismo. ¿Se acuerdan ustedes el famoso panarabismo de los años 50-60? Que hoy debe ser, claro, un panarabismo distinto. Yo creo en el panamericanismo. Es el panamericanismo que nos haga mirar que todos debemos ser realistas, pero que se confluya en una ratio de verdad, porque tenemos un tratado que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que no se ha cumplido como debería ser, porque no hemos visto en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca a los mosqueteros, todos a uno y uno para todos, seamos claros. Hoy día, mientras usted y yo estamos conversando, leía antes de venir cómo la OTAN acaba de insuflar 16 o 10 aviones F-16 para Ucrania en la guerra liberadora de la acción rusa. Y yo digo, esas cosas pasan porque precisamente no se entiende la regla de la unidad. No la unidad política, sino la unidad económica, que es la que tuvo la Unión Europea, que le permitió el desarrollo desde el Benelux, la Comisión Europea, el Tratado de Roma, Maastricht y lo que hoy día es la Unión Europea. América Latina necesita eso, y otros países también. Por eso que la comunidad andina necesita un proceso de reingeniería, su ensanchamiento, que es la patria andina, que es la tesis que he venido sosteniendo. Pero además de ella, buscar una posibilidad para que tengamos un desarrollo comercial de primer orden, y eso nos va a dar Chancay con la nueva geopolítica.
pero no hay que creernos tanto. Vamos de a pocos, vamos de paso, vamos tranquilos, mirando que las exportaciones que nos lleguen, las importaciones que lleguen, las exportaciones que salgan, que no solamente debe quedar como en los tiempos del virreinato, materia prima que se iba. No. Como le dije en una columna a la presidenta, vaya usted, presidenta, con todo respeto, y pídale a los chinos que nos dé tecnología para que seamos un país industrializado. El día que seamos un país industrializado, dejaremos de ser un país esclavo de la economía internacional, como cuando uno se pone a leer y estudiar, deja de ser esclavo de la ignorancia. Muchas gracias. Acto seguido, en reconocimiento. Ha hablado usted de la doctrina de Monroe, América para los americanos. ¿Cree usted que sigue teniendo efecto después de la guerra de las Malvinas? Porque yo creo que ahí se terminó el concepto, ¿verdad? Sí. No, yo creo que primero que la visión de Monroe, tenemos que ser muy claros aquí. Fue la América para los norteamericanos. No fue la América para los americanos. América para los americanos es la que se hace en la Carta de Jamaica. En la Carta de los españoles americanos de Juan Pablo Vizcarra Guzmán, él nació en Pamacolca. La América para los americanos es la que pensaba San Martín y su visión continental. Pero la vendieron de esa manera. Claro, pero la América para los americanos que va en todo el continente, por eso es que buscó el panamericanismo. Fíjese usted, el panamericanismo fue la mejor política internacional que ha podido darse en el siglo XX para los conceptos unificados de la heterogeneidad americana, que no fuimos tan heterogéneos, somos 35 países, o sea, no tenemos la heterogeneidad que tiene Europa, somos una heterogeneidad, aunque no marcada, pero la tenemos. Lo importante es que, fíjese usted la paradoja de la historia, siendo un país siendo una América con una diversidad, tenemos casi todos el mismo idioma, la misma religión, y no hemos logrado dar ese salto cualitativo que sí alcanzaron los países europeos, incluso con 2 guerras mundiales. ¿Y por qué nos falta eso? Y con esto puedo terminar, presidente. Porque le dije a un expresidente candidato a la presidencia, porque le dije a un presidente que recién asumía, y le dije a un presidente con el que trabajé: invierta el 12% en la educación nacional. Y nadie me cree hasta ahora, y seguiré como un misionero diciendo el 12% del presupuesto, que no les tiemble la mano, porque un país educado es un país libre y un país para el desarrollo. Muchísimas gracias. Adelante. Bueno, creo que ojalá que se me escuche. Quisiera, muy bonita exposición, pero quisiera recordar algo, ¿no?, que me emocionó mucho, sobre el abrazo de Maquinguayo, que sucedió el 24 de abril de 1834 y del cual fue el partícipe el mariscal Luis José de Orbegoso. El abrazo de Maquinguayo es muy importante, y cómo traerlo acá, en este momento, en lo que vive en el Perú, que el Perú debe tener unidad ante todo. Podemos tener diferencias políticas, podemos pensar diferente, pero no tenemos esa visión patria, esa visión país, ese amor entre nosotros que debemos tener y considerarnos como hermanos, porque somos hermanos. Podemos tener diferentes pensamientos, diferentes ideas, pero eso va con la educación, pero principalmente con la unidad. Y me gustaría, para terminar, ese abrazo de Maquinguayo que deberían, ustedes, ¿no?, que pertenecen ahí a la política y a todo, tenerlo como un día nacional, porque se celebra la guerra. Se celebra el Día del Pollo, el día de lo que sea, pero no se celebra el Día de la Hermandad de los peruanos. Y ese sería un buen motivo, como un principio y un inicio para poder unirnos, y un recordatorio. Mire, le voy a responder al presidente.
yo me voy quedando sin voz, pero le voy a responder desde aquí. Mire usted, el abrazo maquigüeyo van a hablar de Orregoso, por eso no voy a hacer un desarrollo que no quiero usar con un historiador de lujo que tenemos aquí. Pero yo le digo lo siguiente, eso me hace acordar también a otro abrazo, como el abrazo de Charaña. Mire, estamos llenos de abrazos, donde deberían ser los abrazos de la integración, de la amistad y no de la hipocresía. Cuando comencé mi exposición decía que el Perú es un país de pugnas, y con su aquiescencia y la de nuestro presidente, yo lo he vivido. Yo soy un hombre de Estado, sepa usted. Soy un hombre de la academia que cuando me acercaron al presidente de turno, ingresé y le dije, lo vi, lo escuché y dije, acá falta, hay que trabajar y apoyar. Y los que iban saliendo, que habían pasado, no, yo no me quiero quemar. Yo decía, hay que apostar por la patria. Y cuando fui canciller, toda la derecha peruana me dio con todo. Vea usted Willax en esa época, con todo. Y cuando vieron que Rodríguez Mackey hacía exactamente lo que había pregonado, se quedaron callados. Y entonces la izquierda me empezó a atacar con todo. Y entonces yo dije, la derecha y la izquierda me atacan, ¿qué hago entonces? Y entonces ahí acudo a la historia, y acudo a Basadre, porque nos falta historia, porque todavía estamos en la visión política de los picapiedras. Porque nos falta la entereza para mirarnos. Usted recordaba los feriados. Quiero decirle que trabajamos y mucho para que el 7 de junio sea feriado nacional no laborable. Y ahí están mis columnas. Y al presidente, le dije, presidente, que el año anterior había ido a Tacna y no le había ido bien. Cuando yo soy canciller, digo, presidente, vamos a ir a Tacna. Y vamos a comenzar visitando la tumba de Jorge Basadre. Y luego vamos a hacer todo un proceso. Y dio un discurso que yo redacté y en el que anunció que el 7 de junio era feriado nacional no laborable, que luego ya con su salida se acabó, pero vino Roberto Quiabra y lo cogió y lo plasmó, porque hay que trabajar en equipo. Y hoy día es feriado nacional no laborable, no para rascarnos la panza, sino para rendirte un mutuo homenaje, como en este recinto que estamos todos aquí. Nadie está perdiendo el tiempo, aquí estamos todos por amor a la patria, como hizo Miguel Grau, seminario, como hizo Francisco Bolognesi Cervantes, como hizo José Abelardo Quiñones y como hizo Santos para la Policía Nacional del Perú. Muchísimas gracias a todos ustedes. Buenas tardes, señores de la mesa de honor. Felicitaciones por su directa exposición, doctor Maffei. Le saluda también un abogado de San Marcos que también comió plátano y Wacker en la época difícil que nos tocó vivir en la universidad. La pregunta es con relación a cómo si el enciclopedismo, la ilustración, ¿no?, que vinieron de Europa, ¿no?, influyó en la Revolución Francesa, en el proceso que se llevó a cabo la Revolución Francesa, ¿no?, que dio pues la buena Bastilla y se proclamó pues, la igualdad, la prosperidad y, ¿no?, la libertad. ¿Cómo es que en América, acá en Perú, el proceso de revolución, de cambio, ocurrió, ¿no?, con la Revolución Tupac Amaru en 1840? Es decir, antes de la Revolución Francesa, que fue en 1879, ¿no? O sea, como pareciera que el imaginario que tuvo Tupac Amaru fue anterior, ¿no?, al proceso que tuvieron los enciclopedistas en Europa, ¿no?, y allá en Francia. ¿Cómo se explicaría que acá hubo un proceso, ¿no?, de cuestionamiento del status quo antes de ocurrir allá en Europa, ¿no?, cuando de ella vino el las ideas de ilustración, ¿no? Yo lo felicito por la pregunta. Mire, ¿cómo es su nombre? Jesús acaba de hacernos una pregunta transversal. Yo le tengo que responder rápido porque tenemos que continuar. Pero fíjese usted,
Cuando José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru II se levanta, era 1780. Y el proceso de la ilustración empieza un poquito antes. En 1776 se produce la independencia de Estados Unidos de América. En todo caso, Estados Unidos de América es antes incluso que de la Revolución Francesa del 14 de julio de 1789, que vamos a celebrar todo con la toma de la Bastilla. Lo que le quiero decir es que el enciclopedismo y todo este proceso con los grandes filósofos y enciclopedistas se dan en pleno siglo XVIII, desde la mitad del siglo XVIII, pero antes de ellos habían estado Locke, Hobbes y sus visiones que habían ido incorporando de a pocos. El siglo XVIII es el siglo del liberalismo. Entonces, yo creo que José Gabriel Condorcanqui no era un cualquiera, era un hombre con riqueza, que se codeaba con las clases altas del Cusco y también venía a Lima y se informaba. Era un hombre informado. En esos tiempos, un poquito más adelante, todo el mundo empezaba a discutir y todo el mundo empezaba a reflexionar. Ahí está la sociedad amante del país, ¿no? Y entonces, claro, estas reflexiones de ida y vuelta surge porque se produce un trastoque entre el final de la idea del derecho divino, del Estado soy yo, que pregonaba Luis XIV, y surge el jus naturalismo, ese derecho natural muy amable, que decía, el derecho natural que decía que todos somos iguales. Y cuando a mí me preguntan mis alumnos, presidente, ¿en qué consiste el jus naturalismo? En 2 patadas les digo, el jus naturalismo, o sea, que todos somos iguales, es como el DNI de cualquiera de nosotros, es igual al de Carlos Rodríguez Pastor. No, el DNI de él no es de color verde, no, todos son iguales, plateados, no, porque eso es lo que dio la cuota del derecho natural, que todos somos iguales, nacemos, tenemos un mismo punto de partida, el pacto social universal, el acuerdo estelar, eso que acabó con esa visión retrógrada, o no sé si retrógrada, pero que era la visión que se tenía por más de 1000 años del derecho divino, que cambia la estructura. Entonces, José Gabriel Condorcanqui no era ajeno a ello, y además porque no hay que esperar una ratio filosófica para levantarse contra lo injusto, y él lo hizo contra lo injusto, no contra la corona española, contra el justo, y no contra la corona española porque él aceptó el statu quo español, que a él le daba importantes dividendos económicos, tenemos que decirlo, pero esa fue la ratio de un hombre importante que deberíamos revalorar, no porque ahora en los últimos años un movimiento terrorista se llama Tupac Amaru II, vamos a dejarlo de lado. El consenso de Washington ha querido que lo dejemos de lado, por eso ya no leen El mundo es ancho y ajeno, ya no se lee La serpiente de oro, ya no se lee El tungsteno, se lee Harry Potter nada más, porque dejamos de lado nuestras bases indianistas, indigenistas y del mestizaje y del criollismo, todo junto, que es lo que nos ha hecho la famosa heredad peruana. A todos ustedes, mi gratitud por la oportunidad, presidente. Muchas gracias. Acto seguido y en reconocimiento a la participación del doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, se le hará entrega de un certificado por su participación como expositor. Distinguido doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, es canciller de la República del Perú, extraordinario jurista nacional. El Centro de Estudios Históricos Militares del Perú se honra con vuestra participación. A través de su disertación y de las sabias respuestas a tan inminentes preguntas, usted nos ha dado una gran lección del significado no solo
de que después de Junín y de Ayacucho emergió la República Peruana, sino que los avatares que siguieron en los siglos XIX, XX y XXI han dejado también grandes lecciones. Y hoy día podemos decir que a través de las lecciones de la historia y de la realidad política nacional e internacional, todos los aquí presentes, peruanos y hombres de bien, sabemos qué es lo que tenemos que hacer de aquí en adelante. Felicitaciones y muy agradecido por vuestra conferencia. Gracias.